Como ejemplo número 1, pensemos en un tocadiscos antiguos que requiere 3 segundos en alcanzar su régimen normal, que era de 33 revoluciones por minuto. Tocando el disco tarda 20 minutos y al desconectarse llega en 25 segundos al reposo. Su aceleración tangencial es constante y el radio de la tornamesa es 15 centímetros. Calcule. A. La velocidad angular de la tornamesa cuando funciona a régimen normal. B. La aceleración angular entre 0 y 3 segundos. C. El ángulo total que gira un punto de la tornamesa desde el reposo hasta que llega a 33 RPM. D. El ángulo que gira la tornamesa durante su régimen normal. E. La aceleración centrípeta de los puntos del borde del disco en régimen normal. Y F. La aceleración total del borde de la tornamesa en el instante que iniciará su régimen normal, es decir, casi en el instante de 3 segundos. En nuestro tocadiscos antiguo, que funciona a 33 revoluciones por minuto, nos han preguntado que calculamos varias cantidades. En primer lugar, la frecuencia, que son 33 revoluciones por minuto. Hay que reducirla a revoluciones por segundo al dividir entre 60. Y nos da 0.55 revoluciones por segundo, es decir, vueltas cada segundo. La primera cantidad que debemos calcular es la velocidad angular omega en régimen normal, es decir, desde el instante 3 hasta 1203, ya que funciona durante 20 minutos, que son 1200 segundos, y en régimen normal va de 3 a 1203. Esa velocidad angular es 2πf, 2pi veces la frecuencia, 2pi veces por 0.55, lo que nos da 3.45 radianes por segundo. La cantidad siguiente que nos pidieron calcular es la aceleración angular en el intervalo inicial, desde que se conecta hasta los 3 segundos, es decir, desde el instante 0 hasta el instante 3, que por la definición estándar es velocidad angular al final, o sea, a los 3 segundos, menos velocidad angular al inicio, que dicho sea de paso es 0, dividido entre el intervalo de tiempo que tardó en llegar desde el inicio hasta su régimen normal. En cantidades, 3.45 dividido entre 3 segundos, que da 1.15 radianes sobre segundos al cuadrado. La tercera cantidad que nos han preguntado es qué ángulo generó, qué ángulo barrió en el intervalo de 0 a 3 segundos, que es θ sub 3, que es θ sub O más velocidad inicial multiplicado por delta t más un medio de la aceleración angular en ese periodo de 0 a 3 multiplicado por el intervalo de tiempo al cuadrado, que resulta ser un medio por 1.15 multiplicado por los 3 segundos elevado al cuadrado, que da 5.18 radianes, que equivalen a 0.83 vueltas. D, que es la siguiente cantidad a calcular, es el desplazamiento angular delta θ que realizó, o sea, las vueltas que dio expresadas en ángulo desde 3 hasta 1203 segundos, que es cuando el tocadiscos antiguo tiene régimen normal, es decir, no tiene aceleración tangencial. La expresión es la estándar omega en ese intervalo multiplicado por el intervalo de tiempo, que son los 20 minutos, que da 3.45 por los 20 minutos, que son 1200 segundos, cuyo resultado es 4145 radianes, que equivalen a 660 vueltas. Naturalmente también podría haberse expresado en grados. E, la aceleración centrípeta por cualquiera de las 3 expresiones que ya vimos, que es omega cuadrado multiplicado por R, o sea, 3.454 al cuadrado,
multiplicado por R, que es 0.5, igual 1.79 metros sobre segundos al cuadrado. Y F, por último, nos pidieron calcular la aceleración tangencial cuando está finalizando el periodo de iniciación del movimiento de la tornamesa, es decir, en el instante 3 segundos. ¿Cuál será esa aceleración tangencial? Por definición es velocidad final menos velocidad inicial entre el intervalo de tiempo que dura la existencia de esa aceleración tangencial, que es omega r, velocidad tangencial, menos 0, que es la inicial, dividido entre el intervalo de 3 segundos, o sea, velocidad tangencial, que es angular, por el radio, que es 0.15 dividido entre 3, ya que este 0 nos cancela esa parte. El resultado en este caso es 0.17 metros sobre segundo al cuadrado, bien pequeñita es en ese periodo la aceleración tangencial, que naturalmente con la aceleración centrípeta sumada nos da la aceleración total, y como son vectores debemos encontrar la suma de ellos dos, que son la aceleración total, que viene dada por la suma de los cuadrados de las dos aceleraciones, raíz cuadrada de eso. O sea, aceleración tangencial al cuadrado más aceleración centrípeta al cuadrado, raíz de esto. 0.17 al cuadrado más 1.79 al cuadrado, que da aproximadamente 1.8 metros sobre segundo al cuadrado. Bastante pequeña comparada con la aceleración centrípeta en este caso. Pero eso basta para que la aceleración total ya no apunte al centro, sino que queda un poco desviada por causa de la aceleración tangencial, y la suma de esos dos vectores la podemos encontrar haciendo nuestro triangulito de aceleración centrípeta y aceleración tangencial, raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, que nos da la aceleración total. Y el ángulo que forma ahora ya no está dirigido directamente al centro, sino que es un poquitito desviado, y se puede encontrar buscando cuánto vale el ángulo beta sub a, cuya tangente es 0.17 sobre 1.79, que ya no va a apuntar directamente al centro, sino un poquitito adelante, si el movimiento es como indica nuestra figura.